Saludos amigos, bienvenidos a Eclesia Online, un programa que se hace a través de las redes sociales y a través de este canal de televisión. Gracias por dejarnos entrar en su casa a cuatro sacerdotes que hablamos cariñosamente de distintos temas de la Iglesia Católica y a la vez también de temas que son actualidad. Con nosotros está una invitada que es Mariana Orozco, ya ha estado con nosotros en este programa. Bienvenida Mariana, bienvenidos Javier, Daniel, Patricio. ¿Qué tal, Fred? Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mariana en uno de nuestros programas nos habló de cómo desarrollar habilidades personales dentro también de las limitaciones que traemos, ¿no? Bueno, dentro de todo esto, hoy viene a hablarnos de un tema quizás que lo tenemos en casa y es secreto de familia. Un tema que creo que conviene hablarlo y también hablarlo en este espacio, en este canal y en esta red social, que es el de la violencia doméstica. Mariana Orozco, ¿cuál es tu experiencia de el tema de la violencia doméstica? ¿Cómo crees que debemos facilitar desde la Iglesia que este tema se hable y a la vez, si es necesario, que se denuncie? Claro. Muchas gracias de nuevo por tenerme aquí. Pues es un tema complejísimo, ¿no? La violencia doméstica, las mujeres que generalmente está aplicado hacia las mujeres vivimos esa normalización de la violencia hacia nosotras desde la historia de las mujeres, ¿no? En la vida. Y creo que esta parte de la violencia doméstica es una normalización que es un secreto a voces, como bien dicen, ¿no? Que pues uno tiene que acatar, uno tiene que vivir porque pues es lo que nos tocó, ¿no? Eso es lo que se maneja generalmente. Y a veces no sabemos ya medir, como es algo que hemos vivido desde siempre, que lo hemos visto en casa, que sabemos que está ahí y pues uno mejor prefiere subirle al radio, ¿no? O sea, subir el volumen de otras cosas para callar eso que está ocurriendo, esa violencia que estamos viendo. Y no siempre la violencia son golpes, ¿no? La violencia pueden ser insultos, puede ser una violencia de tipo psicológico, puede ser una violencia financiera, en donde las mujeres no tienen acceso al dinero y se les da pues una parte en las que se les mantiene ahí tranquilas. Hay muchos tipos de violencia contra las mujeres en casa y eso es terrible. Y creo que además las mujeres que pueden salir de esa violencia doméstica en donde se les permite ir a un ambiente, porque tal cual se les permite, ¿no? Ir a un ambiente como la iglesia, en donde tienen la oportunidad a lo mejor de confesarse con alguno de ustedes o con quien sea que sea sacerdote que nos esté viendo, es un momento clave y crucial para esa mujer que tenga el valor de poder decirlo y que entonces sepa que va a ser escuchada y que va a ser apoyada y acompañada en ese proceso. Hay que darle continuidad, ¿no? Porque no es nomás que a uno le cuenten una vez y bueno, pues qué lástima que vivas violencia. Bueno, ¿qué más, no? Hay que involucrarse porque esa mujer está pidiendo ayuda en un espacio en donde nunca había pedido, porque hay muchas instituciones donde podría denunciar, pero pues no tiene la fuerza y el acompañamiento que necesita. Y este momento para ustedes como sacerdotes creo que es básico y que involucrarse cambiará el futuro de esa persona que acuda a ustedes, ¿no? Y creo que pues necesitamos de su ayuda porque ustedes son a lo mejor el primer momento en donde se verbalizó esa violencia. Tú sabes, Mariana, que recién estabas hablando de la normalización de la violencia y en ese sentido a mí me toca muy de cerca este tema porque, bueno, siempre me presentan que estoy en Filadelfia, que estoy acá circunstancialmente, pero mi ministerio es en Honduras y estoy a cargo, junto con un equipo, de un hogar de niños y niñas que han sufrido diversidad de violencia, ¿no? Tenemos alrededor de 145 niños y jóvenes también, que obviamente todos ellos están con nosotros porque han sido violentados de múltiples maneras, ¿no? Yo siempre digo, no deberían existir los hogares de niños, pero existen porque lamentablemente la realidad de la violencia doméstica está muy presente, ¿no? En lo personal, una de las cosas que más me duelen como sacerdote y me genera mucha impotencia en Honduras es el sufrimiento de la mujer. Es un país muy hermoso, Honduras, pero a la vez extremadamente pobre, donde existe mucha corrupción, el alcoholismo está muy presente, y para mí algo que es un cáncer
y que quizás por venir de otra cultura lo veo con más claridad, pero para aquellos que lo viven desde la cuna prácticamente, como decías, lo normalizan, ¿no? Que es el tema del machismo. Quería mencionar yo también cómo dentro de los hogares concretamente se va viviendo la violencia, concretamente con el tema de los fenómenos generacionales, es decir, cuando la violencia se va pasando de una generación a otra, ¿no? Pareciera que es una carrera en la cual vamos pasándole la batuta al otro para que el otro siga esta carrera familiar en favor de la violencia. Entonces, por fenómenos familiares generacionales entendemos justamente la sucesión o la prolongación incluso de la misma violencia, llámese física, llámese sexual, llámese cualquier otro tipo, pero el neutralizar la violencia concretamente tiene que ver con este fenómeno generacional, donde en nuestra familia puede ser normal que la violencia sea el pan de cada día. Asimismo, un fenómeno generacional da entrada a los llamados secretos familiares, aquellos donde si el hijo, como mencionaba el caso Patricio hace un momento, ¿no? Si una niña ha vivido el abuso sexual por parte de su padre, de su abuelo, de sus primos, etcétera, el secreto familiar consiste en que aparentemente todos saben de este caso concreto de abuso, pero nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a externarlo. Más aún, quien carga con la culpa es la misma víctima, no es un fenómeno como de revictimización. Pensaba que las personas que piden ayuda en la iglesia, que están siendo víctimas, por ejemplo, del machismo o de algún otro fenómeno de violencia física, sexual en sus ambientes domésticos, pienso que en la iglesia tenemos un grave riesgo cuando nosotros espiritualizamos también este fenómeno violento. Expresiones, por ejemplo, que podemos decir de es tu cruz, santifícate en esto, es la voluntad de Dios, etcétera, que al final de cuentas es una aberrante imagen de Dios que podemos darle a la persona. Es decir, cómo el Dios que nos ha venido a revelar Jesucristo, como un Dios de amor, va a permitir que tú como mujer seas violentada, por ejemplo, que tú como mujer seas agredida físico, sexualmente. Entonces, pienso que muchas veces este tipo de frases, en vez de ser ayuda para nosotros, revictimizan también a las personas que en sus hogares viven la violencia. Y con ese riesgo podemos estar pensando nosotros que estamos dando consejitos espirituales para las personas. En un fenómeno de violencia, si esta persona que supuestamente dice amarte te golpea, te violenta o te agrede sexualmente, no tienes por qué estar con ella. El amor siempre dignifica. Un elemento fundamental para saber que estamos con una persona que nos ama es justamente saber que la persona nos dignifica. A mí este tema me trae sentimientos encontrados realmente, ¿eh? Me mueve por dentro bastante. Me está recordando ciertas experiencias cuando yo estaba en México y íbamos de misiones, ¿no? Todos los años un mes lo dedicábamos con los seminaristas, con los postulantes, a ir de misiones. Y en esas zonas pues muy pobres, muy perdidas, muy rurales de México, pues las horas de confesión eran muchas, ¿no? Y realmente la impotencia profundísima de ciertas confesiones era constante. Y muchas horas en las que me salía yo muy mal por dentro con rabia, con enojo, porque no sabías qué hacer, ¿no? Como muchas mujeres profundamente, pues eso, violentadas en todos los sentidos, no pueden hacer nada, sus maridos se han ido al otro lado, allá tienen otras mujeres, vienen aquí, literalmente las abusan, aunque sean sus mujeres, o sea, con los hijos, pues una violencia tremendísima, ves un trato a la mujer degradado, ¿no? No sé, yo creo que estos temas son de los que como iglesia tenemos que entrarle para poner todo el amor, toda la sanación, todo el espíritu, toda la presencia de Dios. A mí me gustaría decirte a ti, Mariana, como invitada, ¿no?, a este programa, ¿no piensas que este es uno de los temas más importantes en los que deberíamos poner toda nuestra actividad pastoral?
Sin duda, completamente lo que decía el padre Daniel, por supuesto que para mí es importantísimo y escucharlo me da mucha emoción, ¿no? O sea, digo, me conmueve y creo que esta violencia histórica que se vive en México, yo puedo hablar de mi país, en donde las mujeres, no importa el estrato social, ¿no? Existe la violencia en los lugares más pobres y en los lugares más ricos y esta violencia que puede ser sexual, como decía el padre Daniel, puede ser psicológica, y esto que él dice, ¿no? Si alguien no te dignifica, si alguien te está dañando, pues está literalmente matándote en vida una persona que te hace tanto daño todo el tiempo. Y ustedes que tienen esta oportunidad de no revictimizarnos, ¿no? De no decir, esta es tu cruz, justamente porque entonces este Padre amoroso que quiere nuestra felicidad, que quiere nuestra plenitud, pues sería una cosa que no iría con la idea que tiene Dios de nosotros, ¿no? De que quiera que alguien nos violente, que alguien nos dañe, que alguien nos perjudique, que no nos deje ser plenos. Y por lo tanto la Iglesia necesita tomar cartas en el asunto en el que no hay que romantizar la violencia. No es por una mala decisión, ¿no? Porque a veces pues la gente no tiene herramientas. Si solo conoces violencia, elegirás violencia. No sabes romper con ese ciclo violento porque no te conoces de otra manera. Ya sabes que pues sí, te abusó a lo mejor tu abuelo. Bueno, pues entonces eso se calla, no se habla y se mantiene y entonces tú a lo mejor cuidarás, ¿no? A tus hijos de que ese abuelo no se acerque a él, pero a lo mejor habrá otro abuso y solamente normalizar, decir, pues sí, eso pasa. Y eso no debe de pasar, ¿no? El mundo no tiene por qué ser violento, el mundo no tiene por qué abusar de las personas, porque no es que las mujeres seamos más débiles. El problema es que nuestra voz no se escucha, porque vivimos en un sistema estructural machista en donde pues las mujeres somos ciudadanas de segunda clase. Y por lo tanto, pues lo que nos pase a poca gente le importa. Y ustedes como iglesia tienen esta oportunidad de darnos el espacio que siempre hemos necesitado y que siempre hemos merecido, pero que se romantiza con esta espiritualización, como dijo el padre Daniel, que me pareció fantástico, ¿no? Pues vamos a ir a un corte aquí en Iglesia Online. Vamos a hablar de estos temas ahora cuando regresemos de aquí, de Iglesia Online. Pues ya estamos aquí en Iglesia Online, estamos 4 sacerdotes desde Roma, Filadelfia, Cuernavaca, Morelos, desde Ciudad de México. Estamos hablando de la violencia doméstica, un tema que pues solamente el Papa Francisco ha hecho referencias y creo que en la Iglesia nos debemos de mojar más. Aquí estamos 4 sacerdotes mojándonos sin querer romantizar este tema y Patricia, adelante, tienes la palabra. Bueno, gracias. Sí, quería dar un ejemplo, algo que me ha indignado como sacerdote, ¿no? Y que tiene que ver con esto que recién Mariana hablaba de cuando los sacerdotes romantizamos o espiritualizamos la violencia, ¿no? Con algunas frases que cuando algunas mujeres que sufren violencia acuden a nosotros y los riesgos que eso puede llevar. Miren, un ejemplo. No voy a poner nombre, pero he escuchado de algún clérigo en Honduras decir en un púlpito, en una homilía, ustedes mujeres han sido creadas por Dios solo para procrear. Empezó así. Y después dijo, ustedes mujeres, cuando sus maridos llegan a sus casas con sus amantes, las tienen que recibir y darles la bienvenida y tratarlas bien. He escuchado de parte de sacerdotes barbaridades, ¿no? Y pensaba, claro, porque el machismo latinoamericano, obviamente los sacerdotes no están fuera de eso. Y cómo a veces podemos revictimizar a las mujeres violentadas con este tipo de discursos, ¿no? Antes el padre Daniel con mucha claridad nos explicaba, ¿no? Y a veces también he escuchado de algún cura que le aconseja a una mujer que porque están casadas por el sacramento está obligada a volver a su marido que tiene un montón de amantes y que además la golpea y la usa sexualmente. Pero como está casado sacramentalmente tiene la obligación de estar con esa persona. Qué perversa es ese consejo, ¿no es cierto? Y a veces los curas podemos caer en este riesgo, ¿no? De caer en un reduccionismo sacramental o romantizar la violencia y decirle este tipo de barbaridades a las mujeres que están sufriendo estas violencias, ¿no? Por eso quería dar estos ejemplos, quizás son extremos, pero lamentablemente son muy comunes en ciertas partes del clero latinoamericano.
Y siguiendo esta misma dinámica, cuando se ha intentado como espiritualizar, llamando lo que estamos de frente a un sacramento, el cual no podemos como romper por el hecho de salirte de la relación, por aislarte de la relación, vale la pena irnos a una definición muy elemental de lo que es un sacramento, ¿no? Porque antes de que yo como sacerdote le diga a una víctima de violencia, oye, no te puedes ir de la casa, no puedes cortar la relación con tu marido por el simple hecho de que es tu cruz, de que es un sacramento que es para toda la vida. Pues una definición muy elemental justamente de sacramento es que el sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios que otorga la vida divina. La violencia no puede portar eso. O sea, es decir, es como lo contrario a esta realidad, ¿no? Si nosotros estamos hablando que es un sacramento, pues efectivamente la violencia es contraria a la definición misma de sacramento. Y además tomar ustedes también como esa parte en la que son el primer momento en donde alguien les pide ayuda. Yo creo que eso debería de darles una humildad y una capacidad de ser empáticos con el otro, decir, seguramente nunca en su vida había verbalizado esto, necesito acompañarla de alguna manera. Hablar de una violencia, hablar de un abuso, hablar de algo, se requiere todas las fuerzas que uno tiene. O sea, uno necesita sacar fuerza desde donde creía que no la tenía para decirle a alguien, estoy siendo víctima de violencia, necesito romper con esto, temo por mi vida, ¿no? Temo por la vida de mis hijos, temo por su bienestar. Y cuando nos dicen, híjole, tú sigue ahí, no te preocupes, es tu cruz, ese es el último, o sea, ya es el momento en donde la desmoralización viene completita y ya no tienes fuerza para hacer nada. Mira, Mariana, a raíz de lo que comentas, o sea, yo estoy de acuerdo que es un primer momento en el que podemos hacer mucho, escuchar y escuchar adecuadamente y escuchar desde la fe, desde el convencimiento de la presencia de Dios, sin dar consejos no adecuados, todo lo que ya han comentado aquí los otros padres, ¿no? Pero a mí se me hace poco. No digo que no sea, bueno, a lo mejor no es poco, pero no es suficiente. Yo pienso que necesitamos más organizaciones, instituciones, lugares de seguridad para ayudar institucionalmente. Aparte de esta ayuda, vamos a decir, personal, ¿no? De un acompañamiento, hace falta un acompañamiento más institucional, más organizacional, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, lugares donde realmente yo como sacerdote también pueda decirle, mira, tenemos esto y puedes ir hacia allá. Aparte de que le sepas adecuadamente escuchar y dar ese ánimo interno y esa presencia de Dios para ese momento, ¿no? Necesitamos, yo al menos ante la impotencia de cuando me han venido personas de no saber qué hacer, digo, necesitamos en la Iglesia todo eso. ¿Qué piensas? No sé, no conozco muchas, hay algunas, pero pienso que en esto estamos muy, muy pobres, no sé. Yo creo que hay muchas instancias a las que hay que acudir, ¿no? El problema es, el primero que tienen las mujeres es el desconocimiento, no saben a dónde. Porque es muy difícil, o sea, tú no puedes buscar, ¿no? Muchas no tienen acceso ni siquiera a un teléfono o no tienen acceso a internet porque pues están totalmente aisladas del mundo porque sus violentadores no quieren que sepan del mundo para que no los denuncien en ningún lado. Entonces, habría que, por supuesto, lo mejor sería que tuviéramos nosotros también ese acceso a estas instituciones, pero lo primero es que hay que conocer lo que ya existe. Ver qué funciona, ver qué no. También hay que ver en estos procesos de denuncia de violencia en dónde se rompe la cadena, dónde ya no se ejecutan sentencias, qué está fallando y que nosotros podamos también sumarnos a ese proceso. Yo no estoy diciendo que por supuesto lleguen y los sacerdotes nos acompañen a denunciar, que si se pudiera en algún momento sería fantástico como esta compañía solidaria, pero que nos puedan remitir a lugares, que nos ayuden a encontrar el valor, que sepan que hay alguien que cree en nosotros y que quiere nuestro bienestar y que por lo tanto con una sola persona que quiera que estemos bien, vamos a estar mejor, ¿no? Entonces, buscar estas instancias que ya existen en algunos de estos lugares, ver cuáles nosotros podemos encontrar, que si hay alguna cosa que podamos entrar. O sea, yo lo que digo es no empezar todo de cero. Si ya existe algo que funciona medianamente, bueno, meter ahí recursos de personas y demás para completar esto que le falta todavía algunas cosas y pulirlo, ¿no? A mí también se me hace elemental pensar el hecho de la formación.
las gentes que asisten a nuestras reuniones, a la Eucaristía, que están involucradas dentro de los ministerios, que son catequistas, que están al pie del cañón en nuestra iglesia, tenemos una población más femenina que masculina. Lo que dices es una realidad, pero también hay una gran población dentro de lo que es el clero que cuando vienen con estos problemas le dice el cura, aguanta. Y esto es lo que no podemos tolerar aquí. Y lo decimos a través de los medios de comunicación. No es aguanta, te ayudo y vamos a buscar una solución porque esto te está haciendo daño a ti, a tus hijos y está haciendo daño a toda la iglesia. Claro. Esto es lo que, cuando dicen esto algunos sacerdotes, por el valor del vínculo del matrimonio, no se están dando cuenta el daño que están haciendo al sacramento del matrimonio y a la iglesia. Y a la vida de la persona, ¿eh? Y yo en este sentido, Mariana hablaba de buscar instancias que ayuden, ¿no? Pero por otro lado, para que los curas tomen esa iniciativa cuando recibimos situaciones así de violencia doméstica, necesitamos hacer una conversión dentro de la propia iglesia, pero me refiero especialmente al clero, ¿no? Porque creo que tenemos 3 enfermedades. Una es el fundamentalismo religioso. Muchas veces curas o pastores evangélicos justifican el lugar de la mujer haciendo una lectura fundamentalista de algunos textos bíblicos, ya sea de San Pablo, del Génesis, ¿no? Esto de que el hombre es la cabeza de la familia y la mujer tiene que vivir sumisa al hombre. Esto se escucha, lamentablemente, y es una exégesis mal hecha de la Biblia, ¿no? Una lectura fundamentalista y literal. Segundo, la enfermedad del machismo. Muchos curas son profundamente machistas, ¿no? Y en este sentido terminan revictimizando a las mujeres. Y la tercera enfermedad, el clericalismo, ¿no? Cuando tratamos a los laicos como niños, los infantilizamos y les decimos lo que tienen que hacer. Y pienso que, aunque esté cerrando este tema con el ámbito de la formación, que la mujer, si la involucramos en la formación, solamente será para cocinar, solamente será para limpiar, solamente será incluso a lo más para hacernos un diagnóstico psicológico, pero el formando tiene poca relación con la mujer también. Entonces, si ya se viene con una plataforma machista, llegada a una estructura clericalizada todavía, pues obviamente que llegamos a tener las consecuencias que tenemos en la vida práctica a nivel eclesial. Sí, siempre nos viven como, les decía yo, como ciudadanos de segunda, ¿no? Como gente que los atiende, como gente que les sirve para algunas labores, pero nunca como iguales, ni intelectualmente, ni en poder, ni en nada. Somos siempre, pues, las que los atenderán, ¿no? Somos serviciales, ¿no? Somos, las mujeres siempre se ven muy bonitas atendiendo y en silencio y agachando la mirada, siempre al servicio, prestas para lo que se necesite, ¿no? Y creo que, como bien dicen, las iglesias están llenas de mujeres, llenas. Se volvieron espacios donde también encontramos una comunidad de mujeres que se apoyan, que se acompañan, que tienen a un sacerdote a la cabeza de una celebración, pero pues que la verdad necesitamos pues su acompañamiento, su escucha y que nos reconozcan. No tengo más que añadir, sino simplemente darle gracias a Mariana por de nuevo su testimonio. Creo que tenemos mucho que hacer, muchos retos por delante a nivel eclesial y vuelvo a reafirmar lo que acaba de decir Daniel, la importancia de la formación para las vocaciones sacerdotales y religiosas en este tema, de manera experiencial, no teórica, ¿no? Es lo que necesitamos muchos sacerdotes, ¿no? El lugar auténtico de la mujer, no solo en la iglesia, sino en la formación de los que están en estas vocaciones. Gracias por sus aportaciones. Perdón, Javier, ¿puedo añadir algo nomás? Adelante y cerramos. A propósito de lo de Javier Monroy, pienso que también es importante pensar en la formación de las vocaciones religiosas femeninas, porque creo que muchas veces son las más marcadas por el machismo. Pues muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo, por dedicarnos también estas vivencias que como laica dentro de la Iglesia vas también recogiendo desde tu parroquia y desde tu comunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Me deja muy tranquila saber que hay tantos sacerdotes con esta visión tan completa, tan compleja y puede ser también un poquito disruptiva, porque pues el machismo que ha prevalecido en muchos momentos, pues bueno, pensábamos que era norma, ¿no? Gracias, Patricio, Daniel, Javier, por estar ahí.
Gracias a ustedes. Gracias, gracias Saludos. Mariana. Muchas gracias, Y- Mariana, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente programa aquí en Eclesia Online. Hasta la próxima.